Me desperté antes del amanecer, como si el cuerpo recordara que aquel día era distinto. El aire olía a mar y a pan recién hecho. En Cádiz las mañanas de agosto siempre traen ese perfume salado que se mete en la piel. Cumplía 68 años. No esperaba regalos ni fiestas, pero me levanté con la ilusión terca de quien todavía cree que algo puede cambiar. Encendí el horno y busqué mi vieja receta de pastel de vainilla con nueces. Era el favorito de mi hijo, Javier. Amasé la masa con calma, como si en cada vuelta pudiera ponerle un poco del amor que ya no encontraba salida. Mientras el pastel doraba, puse la mesa con mi mantel de encaje, 3 platos, 3 copas y el vino que a él tanto le gustaba. Me puse el vestido azul que Samuel, mi marido, adoraba. Frente al espejo, alisé las arrugas del cuello y pensé que, aunque el tiempo se lleva casi todo, todavía me quedaba la costumbre de esperar. A mediodía le mandé un mensaje: la comida estará lista a las 8. No olvides el vino. Javier respondió con un pulgar arriba. Nada más. Sonreí igual, como si el silencio pudiera interpretarse como cariño. La tarde se hizo larga. El sol golpeaba las persianas y yo, para distraerme, me senté en el balcón a ver las gaviotas sobre el puerto. Recordé cuando Javier era niño y me regalaba conchas del mar diciendo: «Mira, mamá, un tesoro». Entonces pensé que sí, que el tesoro era él y que nada podía romper ese lazo. ¡Qué ingenua! A las 8 todo estaba listo: la mesa, el vino, las velas esperando fuego. A las 8:15 miré el reloj. A las 8:30, el teléfono. A las 9, el silencio. A las 9:15 llegó el mensaje. Fuimos a cenar con unos amigos. Guarda el pastel. Te llamo mañana. Feliz cumple. Lo leí varias veces, sin poder creerlo. La pantalla brillaba como una herida abierta. El pastel seguía intacto, su aroma dulce se volvió insoportable. Encendí una sola vela. La llama no tembló, ni el aire quiso acompañarme. Corté un pedazo, probé un bocado. Estaba perfecto, justo como siempre. Y sin embargo, no sabía a nada. El vino, la música, la mesa preparada, todo parecía una escena montada para alguien que nunca llegó. El reloj marcó las 10. La vela se consumió y dejó una mancha de cera sobre el mantel. Lavé los platos despacio, como si cada movimiento me ayudara a no pensar. Guardé el pastel en la nevera y me quedé mirando el reflejo del cristal. En él vi una mujer que ya no esperaba amor, solo respeto. Antes de acostarme, escribí en mi diario una sola frase. Hay silencios que duelen más que los gritos, y cumpleaños que no celebran la vida, sino la ausencia. Apagué las luces. Afuera el mar seguía moviéndose, como si nada ocurriera. Dentro, el silencio era absoluto. Y mientras me tapaba con la manta, comprendí que algo dentro de mí también había empezado a enfriarse, igual que el pastel que esperaba en la nevera. No dormí esa noche. El reloj del comedor marcaba las 2 y cada tic-tac me parecía una gota cayendo sobre mi paciencia. La casa estaba tan quieta que podía escuchar el ruido del mar a lo lejos y el zumbido del refrigerador, constante, monótono, como un corazón que late sin ganas. Me levanté, encendí la lámpara del pasillo y caminé descalza hasta la cocina. El suelo estaba frío, casi hostil. Abrí la nevera, el pastel seguía allí, intacto, con su cubierta de crema blanca y las nueces dibujando un círculo perfecto. Saqué el cuaderno de recetas, lo abrí por una página en blanco y comencé a escribir. La pluma temblaba, pero no por la edad, sino por la mezcla de tristeza y dignidad que me quemaba por dentro. Escribí despacio, sin tachar, dejando que las palabras salieran como veneno contenido. Querido hijo, no siempre el pastel se sirve para celebrar. A veces se deja para recordar que el amor también se enfría. Me cansé de esperar en mesas vacías y de fingir que el silencio no duele. No te guardo rencor, Javier, pero ya no puedo seguir viviendo como un adorno en la vida de nadie. Te enseñé a caminar y hoy soy yo quien aprende a irse. No busques culpables. Solo la verdad. Doblé la carta con cuidado, la coloqué bajo el plato del pastel y cerré la nevera.
El aire dentro era gélido, al tocar la puerta sentí como el frío se me metía en las manos, como si el metal quisiera decirme que estaba haciendo lo correcto. Fui al dormitorio. La cama estaba tendida, la maleta vieja de cuero a medio abrir. Dentro puse unas pocas cosas, ropa cómoda, el retrato de Samuel y mi diario. En la mesa de noche dejé las llaves de la casa y un sobre con los recibos del banco, por si algún día Javier decidía entender el valor real de lo que tanto despreció. Mientras me ponía el abrigo, me miré una última vez en el espejo del pasillo. Había arrugas nuevas, sí, pero también una mirada distinta. Ya no era la mujer que esperaba, sino la que decide. Salí al patio. El aire de la madrugada tenía un olor limpio, a sal y a despedida. Me detuve frente al limonero que planté con Samuel el año en que nació Javier. Tenía frutos pequeños, verdes todavía. Algún día madurarán, pensé. Como las lecciones que damos sin que nadie las pida. Empujé la reja con cuidado para no hacer ruido. La calle dormía. A lo lejos se escuchaba el ladrido de un perro y el murmullo del mar rompiendo contra las rocas. Caminé despacio, sin mirar atrás. Cada paso era una despedida. Pasé frente a la ventana de la habitación donde tantas veces esperé la voz de mi hijo. Estaba oscura. Por un instante me pregunté si soñaría conmigo o si, en su mundo de cenas y amigos, ya ni siquiera recordaba qué día era. Me respondí sola, no importa. Hay ausencias que enseñan más que 1000 presencias fingidas. Al llegar al final de la calle, el amanecer empezaba a asomar sobre el puerto. El cielo se tiñó de un azul suave, como el de mi vestido de cumpleaños. Me senté en un banco y respiré hondo. Sentí alivio, miedo y una calma extraña, la que solo llega cuando una ya no espera nada. Me prometí no llorar. No por orgullo, sino porque esa vez las lágrimas no servirían de nada. Ya lo había dicho todo. Y todo cabía en una nota escondida bajo un pastel. El sol aún no había terminado de salir cuando Javier y Lucía llegaron a casa. Venían riendo, envueltos en el perfume caro del restaurante y en ese tono de voz de quienes creen tener la vida bajo control. Desde la ventana del coche, los vecinos los vieron bajarse, sin imaginar que aquella mañana, en esa casa de la calle San Bernardo, algo se había quebrado para siempre. Lucía fue la primera en entrar. Encendió la luz del comedor y se quedó inmóvil. Sobre la mesa, el mantel blanco, los platos dispuestos, las copas limpias, todo en su sitio. El aire olía a vainilla y a silencio. Javier la siguió con paso cansado, todavía revisando el teléfono, hasta que la vio detenerse frente al pastel. ¿Qué es esto?, preguntó ella en voz baja. Javier frunció el ceño, guardó el móvil y se acercó. En el centro de la mesa, la torta que su madre había hecho con tanto esmero seguía intacta, cubierta de crema, con una sola vela apagada. No había rastros de María Eugenia por ninguna parte. «Mamá», murmuró, casi sin voz. Lucía, más práctica, abrió la nevera. Dentro, los restos de la cena, una botella de vino sin abrir y una nota doblada bajo el plato del pastel. La sacó con cuidado. El papel olía a perfume antiguo, a casa limpia. «Hay algo escrito», dijo, con ese tono frío que usaba cuando temía mostrarse vulnerable. Javier tomó la carta. Reconoció la letra de su madre de inmediato, redonda, firme, la misma con la que solía escribirle tarjetas cuando era niño. La leyó en silencio. Sus labios se movían, pero las palabras no salían. Lucía se impacientó. «¿Qué dice?». Él tragó saliva, respiró hondo y leyó en voz alta. «No siempre el pastel se sirve para celebrar. A veces se deja para recordar que el amor también se enfría». Un silencio denso llenó la habitación. El reloj del pasillo marcaba las 8:30, pero el tiempo pareció detenerse. Javier dejó caer el papel sobre la mesa. Lo miró, lo volvió a tomar, como si en la textura del papel pudiera encontrar otra explicación. Pero no la había. Lucía cruzó los brazos. «¿Se fue?», preguntó, casi molesta. «No lo sé», respondió él, mirando alrededor. «¿Y sus cosas?». Fueron al dormitorio. La cama estaba hecha, el armario medio vacío.
Faltaban algunas prendas, el abrigo gris y la vieja maleta de cuero. Sobre la mesa de noche solo quedaban las llaves de la casa y una foto de Javier cuando era niño. Lucía suspiró, irritada. Seguro fue a casa de alguna vecina a hacerse la víctima. Javier no respondió. Miraba la foto. Recordó la tarde en que fue tomada, tenía 5 años y su madre lo abrazaba frente al limonero. Ella sonreía, él también. Era un recuerdo tan limpio que dolía. Salieron al patio. El aire fresco de la mañana se colaba entre las ramas. En el suelo, las huellas de unos zapatos pequeños se perdían hacia la calle. Javier las siguió con la mirada hasta que desaparecieron. De pronto, la casa ya no parecía suya. Todo lo que daba por sentado, el orden, la comida, las llamadas sin respuesta, se transformó en evidencia de su indiferencia. Había confundido la costumbre con el amor. Lucía rompió el silencio. ¿Y ahora qué hacemos? Nada, dijo Javier, casi susurrando. Esperar. Pero en su interior algo se quebró. Sabía que su madre no era mujer de impulsos. Si se había ido, lo había decidido con calma. Y eso, más que su ausencia, era lo que lo asustaba. Esa mañana, el pastel siguió en la mesa, el vino sin descorchar y la casa llena de un silencio nuevo. El de quien se da cuenta, demasiado tarde, de que el amor no siempre espera. Los primeros días, Javier intentó convencerse de que su madre volvería en cualquier momento. Revisó el buzón cada mañana, dejó el móvil cargando junto a la ventana por si llamaba, y mantenía la mesa despejada, como si María Eugenia pudiera aparecer de pronto con su sonrisa cansada y una bolsa del mercado en la mano. Pero el teléfono no sonó. Y el pastel, que seguía en la nevera, se endureció hasta volverse piedra. Lucía, por su parte, hablaba del asunto con un tono seco, casi administrativo. Es una maniobra, decía. Tu madre quiere llamar la atención. Ya volverá cuando se canse. Pero en el fondo de su voz había algo de nerviosismo. Empezaron a hacer llamadas. Primero al hospital, luego a los vecinos, después a la Guardia Civil. Nadie sabía nada. María Eugenia no había dejado rastro. El inspector que acudió a la casa era un hombre joven, de gesto amable. Caminó por las habitaciones con un cuaderno en la mano, observando cada detalle. No hay señales de fuerza, dijo. Parece que se fue por voluntad propia. ¿Por voluntad? Repitió Javier, incrédulo. Sí. Se llevó ropa, documentos y algo de dinero. Quizá necesitaba descansar. Esa palabra lo enfureció. Descansar. Como si la soledad que su madre había soportado durante años fuera un simple cansancio. Cuando el agente se marchó, el silencio se volvió insoportable. Javier empezó a revisar cajones. Encontró viejas cartas, fotos amarillentas, un frasco de perfume gastado y en el fondo del armario, un recibo bancario. Lo tomó sin pensar. Era reciente. En el papel, el sello del Banco del Sur y una transferencia considerable a un bufete de abogados en Sevilla. La fecha, 2 días antes de su cumpleaños. El corazón se le aceleró. Subió al despacho y encendió el ordenador. Buscó el nombre que aparecía en el documento, Villar y Asociados, abogados. Los ojos se le nublaron al ver la dirección, calle San Vicente, Sevilla. Lucía entró en la habitación. ¿Qué haces? Mira esto. Ella leyó por encima de su hombro. ¿Una transferencia? ¿A un bufete? ¿Para qué? Eso es lo que quiero averiguar. Durante un momento, ninguno habló. En la pantalla, las letras parecían flotar como señales de algo que no comprendían. «No pensarás ir hasta Sevilla, ¿verdad?», preguntó Lucía al fin. «Claro que sí. Si mi madre hizo esto, tenía un motivo». Pero antes de salir, Javier recorrió la casa una vez más. En la cocina, el olor del pastel rancio le revolvió el estómago. En el salón, el sillón de su madre seguía con la manta doblada sobre el brazo. Todo estaba igual y, sin embargo, todo había cambiado. Se detuvo frente a la foto de familia que colgaba en la pared, él, Lucía y su madre en Navidad.
María sonreía con esa mezcla de ternura y cansancio que él nunca quiso ver. Se sintió pequeño, culpable, como un niño al que se le ha caído algo irreemplazable. Si se fue, dijo Lucía desde la puerta, déjala. Seguro volverá cuando necesite algo. Javier la miró, dolido. No, Lucía. Esta vez no volverá porque necesite. Volverá, si acaso, porque quiera. Y eso es lo que me asusta. Salió de la habitación sin añadir palabra. Afuera, el cielo de Cádiz ardía en un naranja triste. Por primera vez en su vida, Javier comprendió lo que significaba realmente perder. No cuando alguien muere, sino cuando decide marcharse de ti estando viva. En la mesa quedó la carta, el pastel y una silla vacía. La casa, que alguna vez fue hogar, se había convertido en un testimonio mudo del olvido. El autobús partió de la estación de Cádiz al amanecer. María Eugenia miraba por la ventana como el mar se iba quedando atrás, convirtiéndose en una franja azul cada vez más lejana. Llevaba el abrigo gris y la maleta de cuero apoyada en las rodillas. Dentro, lo justo, un par de mudas, su diario y la foto de Samuel, su esposo, ya amarillenta por el tiempo. No sabía a dónde llegaría, pero sí sabía que no volvería. Durante las primeras horas, el traqueteo del viaje le resultó casi hipnótico. Las montañas empezaban a levantarse como fantasmas verdes a los lados del camino. En la parada de Sevilla, bajó solo para hacer una llamada. Marcó el número del bufete que aparecía en el recibo. ¿Don Ernesto Villar? Preguntó, con voz serena. Sí, dígame. Habla María Eugenia Salas. Soy la mujer del expediente que recibió ayer. Solo quería confirmar que la transferencia se completó. Así es, señora. Todo está en orden. ¿Desea que enviemos el contrato? No. Prefiero entregarlo en persona, cuando esté lista. Colgó, respirando hondo. No quería pensar en Javier ni en Lucía. Pensar en ellos era como abrir una herida recién cosida. Al llegar a Granada, el aire era distinto, más frío y seco. Caminó sin rumbo hasta que vio un cartel que decía Casa Luz del Alba Fundación para Mujeres Mayores. El edificio era sencillo, de paredes encaladas y un portón azul que recordaba a las casas de su infancia. Se acercó con paso lento. Una mujer morena, de cabello rizado, le abrió. Buenos días. ¿Busca a alguien? Busco un lugar donde empezar de nuevo. La mujer sonrió. Entonces ha llegado al sitio correcto. Pase. La llevaron a una habitación pequeña, limpia, con una cama de hierro, una ventana que daba a un patio con flores y una colcha de ganchillo. María Eugenia se sentó al borde y por primera vez en mucho tiempo sintió que el aire no pesaba. Esa noche, mientras las demás residentes rezaban en el comedor, ella escribió una carta que más tarde enviaría a Javier. La redactó con calma, sin rencor, con esa claridad que solo llega cuando una ya ha llorado lo suficiente. No me he perdido, hijo. Solo me estoy encontrando. He pasado años esperando ser parte de tu vida y olvidé que también tenía la mía. No te guardo rabia, porque aprendí que el desamor no mata, enseña. He donado mis bienes a una causa que me recuerda quién fui antes de convertirme en una sombra. Si algún día quieres buscarme, no será en Cádiz. Estaré donde las mujeres mayores aún tengan voz. Cuando terminó, dobló el papel y lo guardó en su diario. Después se asomó a la ventana. En el patio, algunas de las mujeres charlaban bajo la luz tenue de una bombilla. Una de ellas reía con una risa limpia, como la de una niña. María sonrió sin saber por qué. Aquella noche cenó sopa caliente, pan recién hecho y fruta. Nadie le preguntó por su pasado. Nadie la trató como una carga. Se acostó temprano, con el corazón ligero, y antes de cerrar los ojos susurró, «Gracias, Samuel». Al fin entendí que hay renacimientos que llegan sin ruido. Al día siguiente, cuando salió al patio, el sol de Granada la recibió con dulzura. Las flores del jazmín estaban abiertas y el aire olía a vida nueva. María Eugenia se dio cuenta de que, por primera vez en muchos años, tenía hambre. De pan, de aire, de futuro.
El regreso a la casa vacía fue como entrar en un museo de ausencias. Javier abrió la puerta con cuidado, como si temiera despertar algo dormido. El aire estaba quieto, cargado de ese polvo fino que solo dejan los días sin movimiento. En la mesa del comedor seguía el mantel de encaje, ya con una mancha oscura donde había estado la vela. El pastel había desaparecido, Lucía lo había tirado días antes, harta del olor dulce y rancio que llenaba el aire. «Deberías vender esta casa», dijo ella, entrando detrás de él. «No tiene sentido mantenerla así». «No». Javier se pasó una mano por el pelo. «No todavía». Recorrió el pasillo. Las cortinas estaban corridas, el reloj detenido, los cuadros torcidos. En el dormitorio de su madre todo parecía intacto. En la cama, el cojín bordado con su inicial y la colcha doblada con precisión. Sobre la mesa de noche, una fotografía, su madre joven, con un vestido blanco y flores en el pelo. Abrió el cajón del mueble sin saber exactamente qué buscaba. Allí, bajo un rosario y un frasco de perfume casi vacío, encontró un cuaderno. Era grueso, de tapas de tela azul, gastado en los bordes. Lo reconoció al instante, el diario que su madre escribía desde que él era niño. Lo tomó entre las manos y sintió el mismo respeto que se tiene ante una verdad que uno no quiere escuchar. Lucía lo observaba desde la puerta. ¿Y eso? Su diario. ¿Vas a leerlo? Creo que ella quería que lo hiciera. Se sentó en la cama y comenzó a pasar las páginas. La letra era redonda, clara. Al principio encontró cosas triviales, recetas, listas de mercado, notas sobre el jardín. Pero pronto, entre esas páginas, empezaron a aparecer otras palabras, más hondas, más tristes. Hoy Javier me habló sin mirarme a los ojos. No sé en qué momento dejó de ser mi hijo para convertirse en un extraño. Más adelante, otra anotación. Dicen que la soledad envejece, pero yo creo que lo que envejece de verdad es sentirse invisible. Javier sintió un nudo en la garganta. Lucía intentó decir algo, pero él levantó la mano para que guardara silencio. Siguió leyendo. Si algún día lees esto, hijo mío, no busques culpables. A veces el amor se apaga sin que nadie lo quiera. Yo solo quiero irme antes de convertirme en una carga. Cerró el cuaderno un instante, incapaz de seguir. Le ardían los ojos. No recordaba la última vez que había escuchado a su madre decir algo tan directo. Ni siquiera recordaba haberla escuchado. En la última página había un dibujo. Un pastel con una sola vela encendida y una dirección escrita debajo, con trazo firme, Casa Luz del Alba, Granada. ¿Qué es eso?, preguntó Lucía, inclinándose. Una dirección. Javier acarició las letras. Creo que es donde está. Guardó el diario en su chaqueta. Lucía lo miró, entre la culpa y la incomodidad. ¿De verdad vas a ir hasta Granada? Sí. ¿Y si no quiere verte? Entonces sabré que tiene razón. Pero necesito intentarlo. Esa noche, antes de salir de la casa, volvió a dejar todo en su sitio. Cerró la puerta con llave, no para proteger lo que quedaba, sino para sellar el pasado. Mientras bajaba las escaleras, sintió que algo dentro de él empezaba a romperse, pero no con dolor, sino con claridad. El diario pesaba poco en las manos, pero dentro de él cargaba toda una vida. Una vida que había ignorado hasta que se le escapó. El autobús se detuvo en la terminal de Granada entre un soplo de polvo y aire frío. Javier bajó con el diario en una mano y el corazón en la otra. El paisaje era distinto, calles empedradas, balcones con macetas, olor a pan tostado y a chimenea. Todo parecía más lento, más humano. Preguntó a un taxista por la dirección escrita al final del cuaderno. Casa Luz del Alba, repitió el hombre. Claro, la Fundación de Mujeres Mayores está cerca del Albaicín. Durante el trayecto, Javier no habló. Miraba por la ventanilla el perfil de la Alhambra recortado contra el cielo gris y pensaba en su madre, en lo lejos que había tenido que irse para encontrarse. Cuando el taxi se detuvo frente al portón azul, dudó en bajar. Respiró hondo, pagó la carrera y tocó el timbre.
Una mujer de cabello blanco y mirada amable le abrió. Buenas tardes. ¿Busca a alguien? Sí, a María Eugenia Salas. Soy su hijo. La mujer lo observó en silencio unos segundos, como si evaluara la sinceridad en sus ojos. Luego sonrió con suavidad. Ella está en el jardín. Pase. El sonido del portón al cerrarse tras él le pareció el de un ciclo que terminaba. Caminó por un pasillo lleno de flores hasta que la vio. María Eugenia estaba sentada en un banco, con una bufanda beige y un libro en las manos. Parecía tranquila, más joven. No notó su presencia hasta que él pronunció su nombre. Mamá. Ella levantó la vista despacio. Por un instante, sus ojos se quedaron fijos en él sin reconocerlo, y luego se suavizaron. Javier. El silencio que siguió fue largo y pesado. Ni el viento se atrevía a interrumpirlo. Finalmente, él se acercó y se sentó a su lado. ¿Por qué te fuiste?, preguntó, sin rodeos. María Eugenia cerró el libro y lo dejó sobre las piernas. Porque necesitaba enseñarte algo que ni los años ni los reproches pueden enseñar. Que el amor no se da por costumbre. Javier agachó la cabeza. No quise hacerte daño. Lo sé, respondió ella con serenidad. Pero el daño no siempre necesita intención. A veces basta con el olvido. Se miraron en silencio. Él parecía un niño otra vez, buscando una puerta abierta en un rostro que ya no prometía consuelo. Leí tu diario, dijo al fin. Cada palabra. Entonces ya sabes todo lo que tenía que decirte. María Eugenia se levantó con lentitud. Caminó hacia una mesa cercana donde reposaba un pastel recién hecho. Lo había preparado con las otras mujeres del refugio para la merienda. Sirvió 2 trozos y volvió a sentarse junto a él. Come, le dijo. Es de vainilla, como te gustaba. Javier probó un bocado. El sabor era idéntico al de su infancia. Cerró los ojos un instante. Sabe a casa, susurró. Sabe a perdón, corrigió ella con ternura. Él la miró, los ojos humedecidos. ¿Podrás perdonarme algún día? El perdón no es una puerta, hijo, es un camino. Y tú apenas lo estás empezando. Se quedaron un rato así, compartiendo el silencio, las migas del pastel y el olor a jazmín del patio. Al despedirse, María Eugenia le tomó la mano. Si decides volver, que sea con el corazón limpio. Aquí no hay espacio para la culpa, solo para lo que se aprende. Javier asintió. Cuando se alejó por el sendero, sintió que el aire era distinto, más claro, menos pesado. Por primera vez en mucho tiempo, comprendió que su madre no lo había dejado para castigarlo, sino para enseñarle a mirar. Y en su pecho, algo que creía muerto empezó, poco a poco, a respirar. El sol de la mañana entraba filtrado por los visillos cuando tocaron a la puerta del comedor. María Eugenia estaba sirviendo café a las residentes cuando una de las voluntarias se acercó con una carta en la mano. Doña María, ha llegado algo para usted. Lo trae un abogado. El sobre llevaba un sello conocido, Villar y Asociados. Sonrió con una mezcla de serenidad y melancolía. Sabía que ese momento llegaría. Pidió permiso, se secó las manos en el delantal y fue hasta la oficina de la directora, donde la esperaba un hombre de traje gris, de unos 60 años, con bigote cuidado y voz pausada. Buenos días, doña María, saludó él, inclinando ligeramente la cabeza. Soy Ernesto Villar. Vengo a cumplir con su voluntad. Ella asintió. Gracias por venir hasta aquí. Supongo que ya todo está firmado. Así es, respondió él mientras abría la carpeta. Solo me queda entregarle una copia y explicarle los detalles. Sacó varios documentos y los colocó sobre la mesa. El sonido del papel llenó la habitación como un eco solemne. Tal como pidió, su vivienda en Cádiz y los fondos de su cuenta han sido donados a la Fundación Casalud del Alba. Pasarán a su nombre cuando usted fallezca, sin posibilidad de modificación. María Eugenia lo escuchó sin interrumpir. ¿Y mi hijo?, preguntó finalmente. El abogado asintió, sacando un sobre más pequeño.
también he preparado su carta testamentaria personal, dirigida a él. Ella lo tomó entre las manos y lo miró largo rato. No tenía prisa por abrirlo, sabía cada palabra que había escrito. Lo había hecho una noche de insomnio, con el corazón sereno. Javier, no te dejo herencia material, porque ya tuviste demasiado de mí. Te dejo mi diario y la oportunidad de redimirte sirviendo. Durante un año, trabajarás como voluntario en esta fundación. Solo después de cumplir ese tiempo recibirás cualquier beneficio. No es un castigo, es amor. Porque nada enseña más que dar sin esperar. Cuando terminó de leer en silencio, el abogado la observó con respeto. Pocas personas escriben con tanta lucidez, doña María. No es lucidez, don Ernesto. Es cansancio bien entendido. Sonrieron ambos, cómplices. Él guardó los papeles y se levantó. ¿Desea que se lo entregue personalmente? No, él vendrá. Lo conozco. Cuando algo le duele, necesita entenderlo con los ojos. Esa tarde, como si el destino hubiera escuchado, Javier llegó al hogar. Traía el mismo abrigo con el que la había visto días antes y una mirada diferente, más humilde. María Eugenia lo recibió en el patio, sentada en el mismo banco. «Vine a agradecerte por verme, mamá», dijo él. «Y yo a pedirte que no te quedes a medio camino». Le tendió el sobre. «Esto es lo que me quedaba por darte». Javier lo abrió. A medida que leía, el rostro se le iba transformando, primero sorpresa, luego culpa, y finalmente algo parecido a alivio. «¿Quieres que trabaje aquí?», preguntó. «Quiero que ayudes. Que conozcas lo que significa cuidar sin esperar nada a cambio. Lo que olvidaste cuando creciste». Él la miró con lágrimas contenidas. «Lo haré». «Entonces ya has comenzado a entender». María Eugenia le acarició la mejilla con ternura. «No te castigo, hijo. Te enseño lo que tu padre me enseñó a mí, que el amor no se demuestra con palabras, sino con presencia». Esa noche, cuando Javier se fue, ella se quedó mirando el cielo anaranjado desde el patio. En el aire flotaba el aroma del café y del pan recién hecho. Cerró los ojos y pensó en Samuel, en la casa de Cádiz, en la vela que no llegó a encenderse. «Ahora sí», murmuró, «todo empieza a tener sentido». Los primeros días, Javier llegó al refugio con las manos torpes y el alma pesada. No sabía por dónde empezar ni cómo mirar a aquellas mujeres que lo observaban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Venía de un mundo donde todo se pagaba con dinero, y allí, en cambio, la moneda era el tiempo, la escucha, la paciencia. La directora le explicó las tareas, servir el desayuno, acompañar a las residentes al médico, leerles cartas o simplemente conversar. Parecían cosas pequeñas, pero para Javier resultaban enormes. El primer día derramó café sobre la mesa, olvidó nombres, confundió medicinas. Pero nadie se quejó. Una mujer menuda, de cabello gris y manos agrietadas, le sonrió y le dijo, «Tranquilo, hijo, todos empezamos sin saber cuidar». Aquella frase lo desarmó. Recordó las veces que su madre lo había alimentado con la misma ternura, y la vergüenza lo golpeó como un puño invisible. Cada mañana llegaba antes de las 8. Barría el patio, ayudaba en la cocina y luego salía a comprar el pan. En esos trayectos por las calles empinadas de Granada, pensaba en María Eugenia y en cómo había sido capaz de reconstruirse sin odio. Empezó a escribirle notas que nunca se atrevía a entregar, pequeños papeles con frases como, «Hoy aprendí que escuchar también es una forma de amar». Una tarde, la encontró en el jardín podando rosales junto a otra residente. Se acercó con timidez. «¿Necesitas ayuda?», preguntó. «No», respondió ella sonriendo. «Pero puedes quedarte». El silencio también hace compañía. Él se sentó a su lado. Durante un largo rato trabajaron sin hablar. El sol se filtraba entre las hojas y el olor a tierra mojada le recordó la casa de Cádiz. Al fin, María Eugenia dijo, «Vas cambiando». «No sé si es suficiente». El cambio no se mide en rapidez, sino en sinceridad. Javier apartó la vista. «A veces siento que ya es tarde». «Nunca lo es», dijo ella.
Lo importante no es llegar primero, sino llegar despierto. Desde ese día, algo en él empezó a florecer. Las mujeres del refugio lo buscaban para contarle historias, pedirle ayuda con el jardín o simplemente charlar. Descubrió que la ternura no debilita, sino que repara. Una mañana, mientras servía el desayuno, una de las ancianas le tomó la mano y le dijo: «Eres igual que tu madre cuando sonríes». No supo qué responder, pero sintió un calor nuevo dentro del pecho, un orgullo limpio que no recordaba haber sentido nunca. Por las noches, al regresar a la pequeña pensión donde se hospedaba, abría el diario de su madre y releía los pasajes más duros. Ya no los leía con culpa, sino con gratitud. Comprendía que esas palabras eran la brújula que lo había traído hasta allí. Al cabo de un mes, la directora le propuso encargarse del pequeño huerto. Javier aceptó. Cavó la tierra, plantó semillas y cuidó cada brote con la paciencia de quien intenta redimirse a través de lo vivo. María Eugenia lo observaba desde la ventana del comedor, orgullosa pero silenciosa. Sabía que el arrepentimiento verdadero no se dice, se demuestra. Una tarde de lluvia, Javier se refugió bajo el porche junto a su madre. Las gotas caían pesadas sobre las tejas. «Gracias por no rendirte conmigo», dijo él. Ella lo miró sin responder. Luego apoyó su mano sobre la suya. «Gracias por llegar a tiempo, hijo. A veces el perdón solo necesita que alguien regrese». Él sonrió por primera vez sin tristeza. En el jardín, las flores se mecían bajo la lluvia como si también aplaudieran. El otoño avanzaba sobre Granada con esa luz dorada que convierte todo en recuerdo. Javier ya llevaba más de 2 meses trabajando en la Casa Luz del Alba. Las mujeres lo saludaban con cariño, lo llamaban el muchacho del jardín y su madre lo observaba desde lejos, satisfecha de ver que, por fin, su hijo había aprendido a permanecer. Una tarde, mientras recogía hojas secas del patio, una voz conocida lo detuvo. «Javier». Se giró. Allí estaba Lucía, más delgada, los ojos hundidos, el gesto cansado. Llevaba un abrigo que le quedaba grande y un pañuelo gris. En sus manos sostenía un sobre. «¿Puedo hablar contigo?», preguntó. Él tardó unos segundos en responder. «¿Qué haces aquí?». «Vine a buscarla», dijo, bajando la vista. «¿A tu madre?». Javier la condujo hasta el vestíbulo. El aire olía a café y a flores secas. María Eugenia estaba allí, ordenando unos papeles. Cuando la vio, su rostro no mostró sorpresa, solo una calma vieja, casi maternal. «Lucía», dijo suavemente. «Qué larga ha sido tu ausencia». «Vine a pedirle perdón», susurró ella, temblando. Durante un instante, nadie habló. Javier se mantuvo en un rincón, testigo mudo de una escena que alguna vez habría creído imposible. Lucía continuó, la voz rota: «Fui cruel, egoísta. Creí que el cariño se demostraba con regalos, con apariencias. Me equivoqué. No supe ver lo que usted daba todos los días: presencia, ternura, constancia». María Eugenia la observó con serenidad. «Las palabras pesan menos que los actos, Lucía. El perdón no se pide, se demuestra». Lucía asintió con lágrimas. «Déjeme quedarme. Quiero ayudar, servir. No busco nada, solo enmendar lo que rompí». María Eugenia la miró en silencio unos segundos más. Luego señaló el pasillo. «En el fondo hay una habitación libre. Pero aquí no se entra con culpa, sino con voluntad. La tengo, se lo prometo». Esa misma tarde, Lucía comenzó a trabajar como voluntaria. Lavó platos, limpió los pasillos, sirvió sopa. No habló mucho, pero su silencio era distinto al de antes, no era indiferencia, sino respeto. Javier la observaba desde lejos, con una mezcla de sorpresa y gratitud. Por primera vez en mucho tiempo no veía en ella la soberbia de siempre, sino una mujer cansada de fingir. Una noche, al cruzarla en el patio, se atrevió a decir: «Gracias por venir». Ella bajó la mirada. «Tu madre me enseñó más en un día de silencio que yo en años de hablar». Desde entonces, el ambiente del hogar cambió. Las 3 vidas, antes separadas por el ego y el orgullo,
Empezaron a entrelazarse con la sencillez de lo cotidiano, un café compartido, una sonrisa, una flor que volvía a abrirse. Una tarde, mientras María Eugenia bordaba en el salón, Lucía se acercó con una bandeja de té. ¿Puedo sentarme con usted? Claro, respondió la anciana, el arrepentimiento también necesita compañía. Se miraron sin reproches. No hubo abrazos, pero sí una paz silenciosa que llenó la habitación. Javier las observaba desde la puerta. En ese instante comprendió que su madre había logrado lo que él nunca habría podido, transformar el rencor en aprendizaje. Cuando cayó la noche, María Eugenia salió al patio y encendió una pequeña vela sobre una maceta. ¿Para qué es esa luz?, preguntó Lucía. Para quienes aún están aprendiendo a quedarse, dijo ella. Lucía la miró, comprendiendo que aquella llama también era para ella. El viento sopló, suave, sin apagarla. Y en ese resplandor frágil, María Eugenia supo que la justicia no siempre llega con castigo, sino con comprensión. El invierno se había marchado dejando tras de sí un aire tibio y claro. En el patio de la casa luz del alba las flores volvían a abrirse, los limoneros mostraban sus primeros brotes y el olor a pan recién hecho llenaba el ambiente. Aquella mañana, María Eugenia despertó antes que las demás. Tenía 69 años. Cumplía uno más, aunque para ella ese día no era una celebración del tiempo, sino del renacer. Se vistió con un traje de lino blanco y un pañuelo azul al cuello. Al mirarse en el espejo vio algo nuevo en sus ojos, una serenidad luminosa. No la paz de quien ha olvidado, sino la de quien ha comprendido. En el salón, las mujeres decoraban con flores de papel y guirnaldas. Lucía dirigía la mesa del desayuno, cortando pastel y colocando platos con precisión. Javier, con el delantal puesto, servía café y sonreía sin esfuerzo. Nadie habría imaginado que aquel hombre, antes tan distante, ahora era parte del corazón del refugio. Cuando María Eugenia entró, todas aplaudieron. «¡Feliz cumpleaños, mamá María!», gritaron a coro. Ella rió, sincera, agradecida. Nunca le gustaron las multitudes, pero aquel grupo de mujeres era su familia elegida, su verdadero hogar. Javier se acercó con un ramo de lirios blancos. «Son tus preferidos», dijo, extendiéndoselos. «¿Lo recuerdas?», respondió ella, emocionada. Lucía trajo el pastel, vainilla y nueces, el mismo de siempre. En el centro, las velas formaban el número 69, pero una quedaba apartada, sin encender. María Eugenia la miró y sonrió. «Esa», dijo, «la dejo para quien aún no aprendió a quedarse». El silencio que siguió fue cálido, lleno de significado. Javier comprendió enseguida. Tomó un fósforo, lo encendió y acercó la llama. «Entonces déjame ser yo quien la prenda», dijo en voz baja, «para que nunca más se quede a oscuras». Las velas comenzaron a brillar juntas, y un murmullo de emoción recorrió la sala. Algunas mujeres aplaudieron, otras se limpiaron las lágrimas. María Eugenia cerró los ojos y pidió un deseo, que el amor, cuando vuelva, sepa quedarse. Cortó el pastel. Las risas llenaron el aire. Javier servía trozos mientras Lucía repartía tazas de café. Nadie hablaba del pasado. Era como si el perdón se hubiera disuelto en el aroma dulce del bizcocho y en la luz del mediodía. Después del almuerzo, las residentes cantaron una copla andaluza, improvisada, en honor a la maestra que enseñó a vivir sin miedo. María Eugenia se rió hasta las lágrimas. No de tristeza, sino de gratitud. Más tarde, en el patio, Javier se sentó a su lado bajo el limonero. «No imaginaba que se podía volver a empezar tan tarde», dijo. «No es tarde», respondió ella. «La vida siempre tiene un rincón reservado para los que deciden despertar». Él la miró, con los ojos llenos de respeto. «Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por haber vuelto, hijo. Las madres solo pedimos eso, que los hijos regresen con el corazón limpio». Lucía se unió a ellos con una bandeja de té. «He pensado quedarme aquí, ayudar permanentemente», anunció. «Ya no tengo otro lugar donde estar, y aquí me siento útil». «Entonces bienvenida, hija», dijo María Eugenia, usando esa palabra sin ironía. «Aquí todas somos familia».
El sol caía sobre las flores del jardín. Las velas del pastel seguían encendidas en la mesa, incluso la que simbolizaba el quedarse. Javier las miró brillar y comprendió que, a veces, una simple llama puede alumbrar todo un pasado. Aquella noche, cuando el hogar se sumió en silencio, María Eugenia escribió en su diario: «Hoy no me dolió cumplir años. Tal vez porque esta vez no esperé regalos, sino compañía. Y la tuve». El tiempo volvió a pasar sin ruido, como una corriente mansa que apenas roza las piedras. Había pasado un año desde aquel cumpleaños, y en la casa luz del alba la vida seguía su ritmo sereno. María Eugenia caminaba cada mañana por el jardín con su taza de café, saludando a las flores por su nombre, como si fueran viejas amigas. El refugio se había transformado. Ahora llegaban mujeres de todas partes, viudas, abandonadas, maestras jubiladas, costureras. Todas traían la misma historia escrita en los ojos, la de haber amado sin medida y haber sido olvidadas. Pero allí, entre los muros encalados y el aroma de pan recién hecho, aprendían que la vida aún podía ofrecer ternura. Javier seguía como voluntario, aunque su año de servicio había terminado. No quiso marcharse. Había descubierto una paz que no conocía, una forma de amar que no exigía nada a cambio. Cuidaba del huerto, enseñaba informática a las residentes y en los ratos libres, leía en voz alta fragmentos del diario de su madre, con su permiso. Lucía también seguía allí, más callada, más humilde. Había encontrado sentido en la rutina, preparar desayunos, remendar mantas, acompañar a las más frágiles. A veces, cuando María Eugenia la observaba caminar por el patio, veía en ella a una mujer distinta, hecha de arrepentimiento, sí, pero también de esperanza. Aquella tarde de agosto, el hogar olía a vainilla y a limón. Las mujeres decoraban el comedor para el cumpleaños número 70 de María Eugenia. Nadie quiso decirle nada, pero ella lo sabía, podía sentir la alegría contenida flotando en el aire. Fingió sorpresa cuando entró y vio la mesa cubierta de flores, el pastel en el centro y las velas esperándola. ¿Otra vez pastel de vainilla?, preguntó riendo. El favorito de la casa, respondió Javier. Cantaron, brindaron con vino dulce y después, como el año anterior, María Eugenia dejó una vela sin encender. La miró con ternura y dijo: «Esta sigue siendo para quien aún no aprendió a quedarse». Nadie preguntó a quién se refería. El silencio fue suave, comprensivo. Al cabo de unos segundos, Lucía se levantó, tomó un fósforo y encendió la vela. «Hoy quiero ser yo quien la prenda», dijo con voz temblorosa. «Porque por fin he aprendido». María Eugenia la miró y asintió. No había perdones pendientes, solo una certeza compartida: el amor verdadero no se exige, se cultiva. Cuando terminó la fiesta y todos se retiraron, María Eugenia subió a su habitación. Se sentó junto a la ventana abierta y tomó su diario. El aire de la sierra entraba con olor a tierra y jazmín. Escribió despacio, con letra firme. El amor no se enfría por el tiempo, sino por la ausencia. Aquí, entre mujeres que sobrevivieron al olvido, he descubierto que la vejez no es el final, sino el principio de la verdad. Ya no espero, no reclamo, no temo. Solo agradezco. Cerró el cuaderno, lo dejó sobre la mesita y miró hacia el patio. Abajo, Javier apagaba las luces del jardín mientras Lucía recogía los platos. Se sonrieron al cruzar la mirada, y ella sintió que al fin podía descansar en vida. El reloj marcó la medianoche. Una brisa suave movió las cortinas. María Eugenia cerró los ojos y susurró: «Samuel, tu casa está llena otra vez». No de silencio, sino de amor. En el patio, las velas seguían encendidas, pequeñas llamas que resistían al viento. Algunas se apagaban, otras se mantenían firmes, pero siempre quedaba una encendida, alumbrando la noche. Y así, con esa luz mínima y suficiente, terminó mi historia. Porque el amor, cuando se comparte, nunca se enfría.